Amén. Gracias damos a nuestro Dios en esta tarde, porque Él nos ha permitido en esta hora entender que usted y yo estamos en lugares celestiales, estamos en lugares altos. Hemos triunfado, puesto que la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario nos da a usted y a mí el poder para poder declarar con toda autoridad, con aquella autoridad que le ha sido dada a la iglesia, con aquella autoridad que nos ha sido delegada de parte de Cristo, para que usted y yo en esta hora vengamos a pregonar el bendito reino de Dios con toda autoridad, con todo derecho, puesto que la palabra declara que lo que usted y yo manifestemos en el poder espiritual, hay una atmósfera que se mueve, hay una atmósfera que sucumbe, hay un reino de las tinieblas que retrocede, puesto que las palabras que usted y yo declaramos como hijos del Dios viviente, como reyes puestos acá en la tierra para representar al Rey Todopoderoso, aquella ley que ha sido declarada sobre cada uno de nosotros para dar a conocer las virtudes de aquel que nos ha llamado con poder a declarar sus virtudes y sacarnos de aquel lugar de anonimato donde estábamos. En esta hora, oh Dios, en esta hora yo le pido a todo aquel que está en este lugar que tome conciencia. Usted ha llegado, yo sé que tiene diferentes necesidades, yo sé que usted tiene diferentes situaciones pasando por su vida, yo sé que usted dentro de usted mismo hay algo que quiere presentarle al Dios viviente, pero déjeme decirle que yo he llegado a presentarle aquel plan divino que Dios trae a través de esta palabra para que usted y yo recibamos la autoridad que nos ha sido delegada y seamos conscientes de que usted y yo hemos sido llamados a declarar aquello que Dios ya ha puesto en nuestros corazones, lo que era promesa, y ahora en nosotros a través de Cristo Jesús es el empoderamiento que tenemos para poder declarar sus grandezas a todo aquel que no las ha conocido. Padre, en esta hora, oh Dios, hemos llegado una vez más, nos presentamos, Rey amado, una vez más declarando tu grandeza. Hemos llegado, Rey de Gloria, porque este es el tiempo propicio que tú has dispuesto. Hemos llegado, mi Dios, porque en tu lista de invitados nuestros nombres ya estaban ahí. Nada ha pasado por coincidencia o casualidad en nuestras vidas, Padre. Cada persona que hemos encontrado en nuestro recorrido ha sido porque en tu plan estaba ya dispuesta a ser encontrada en ese tiempo. Mas sabemos, oh Dios, que caminamos bajo un propósito tuyo. Sabemos que a los que te amamos, tu palabra declara que todas las cosas nos ayudan a bien. A aquellos que conforme a tu propósito hemos sido llamados, y sabemos, oh Dios, que en tu llamado divino hay algo grande que nos está esperando allá adelante. Tu palabra declara que en este tiempo que estamos pasando solamente la plataforma, pero hay algo glorioso que nos espera allá adelante. Hay una esperanza de vida que nos está esperando allá adelante, de la cual nosotros, si somos conscientes, abrazamos y caminamos en ella para poder llegar a cumplirse. Padre, en esta hora, oh Dios, te pedimos descienda con poder tu presencia sobre esta casa, que inunde el corazón de cada uno de mis hermanos, oh Dios, que despiertes a aquellos que quizá han estado dormidos en el espíritu, pero que en tu presencia que hay plenitud de gozo, oh Padre amado. En esta hora declaramos, oh Rey de Gloria, que esta palabra que tú envías a tu pueblo es una palabra de vida, es una palabra restauradora, es una palabra que los levantará, oh Dios, en conciencia de quiénes somos delante de ti, oh Padre, ya que hemos sido enviados acá sobre la faz de la tierra. Padre amado, sea tu nombre bendito, glorificado en esta casa. Declaramos, oh Padre, que los rincones de este lugar, oh Padre, son saturados de tu presencia. Que la bendita sangre de Cristo rocea este rincón por dentro y por fuera de nosotros, oh Padre, y nos hace tomar conciencia que somos tus altares vivos, piedras vivas que nos presentamos en esta hora para poder declarar tus grandezas a todo aquel que no la conoce. Bendecimos tu nombre, recibe, oh Dios amado, la plenitud de nuestros corazones en agradecimiento en esta tarde, y que sea tu nombre bendito glorificado, poderoso gigante, ganando frente a nosotros toda batalla. Te bendecimos, te exaltamos, Rey de Gloria, y te damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y el amado pueblo de Dios en esta hora, a través de esta ofrenda, le dice al Todopoderoso: amén, amén, amén. Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén, mis amados. Así como están puestos de pie, mis amados, yo quiero invitarlos. Yo sé que usted ha reconocido la reverencia que debemos presentarle a Dios. Yo sé que usted es consciente de que este tiempo no es un tiempo en el cual usted venga a perderlo. Este tiempo no es un tiempo en el cual usted venga solamente a estar presente.
Reciba la palabra del Señor. Abra su corazón. Trate de ser transformado. Trate de ser modificado de adentro hacia afuera para que Dios haga obra en usted. Trate usted de presentar su corazón, su espíritu, para que Dios transforme sus vidas y su entorno y su familia, sus hijos sean diferentes. No le herede en los malos hábitos que quizá podamos nosotros inconscientemente dejar en nuestros hijos. Seamos solo portadores de buenos hábitos para que nuestros hijos reconozcan al Dios viviente que nosotros adoramos y sigan nuestro ejemplo a través del testimonio que demos a sus vidas. Amén. Así de que, mis amados, así como están puestos de pie, quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor y la abramos en Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a tener lectura en el capítulo 2, sus versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, sus versículos 9 y 10. Me alegro, me gozo por cada uno de ustedes que están acá presentes en este día. Yo disfruto cada vez que Dios me permite estar acá, y disfruto porque sé que la palabra que Él trae a nuestras vidas es de crecimiento. Yo sé que usted ha llegado porque usted espera algo del Señor en esta tarde, amén, y si usted se dispone, yo sé que Él se lo entregará. Primera de Pedro, capítulo 2, mis amados, y sus versículos 9 y 10, leeremos la palabra del Señor y lo haremos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Están ahí, mis amados? Leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Pueden sentarse, mis amados. En esos dos versículos Dios nos permitirá deslogar lo que Él ha puesto en mi corazón en este día, titular: destinados a triunfar. Así es de que ese es el empoderamiento. La iglesia ha sido llamada a levantar el espíritu de aquellos que escuchan la palabra del Señor. Así es de que si nosotros queremos que el pueblo de Dios crezca, tenemos que llevar palabra de aliento, palabra de alimento, palabra que emana directamente de la miel dada para nosotros en Cristo Jesús, que es su palabra. Así es de que ningún hijo de Dios tendrá que traer palabra que no sea con ese propósito. Por eso nosotros hemos sido llamados de parte de Dios para infundir aliento, para infundir esperanza en todos aquellos que escuchen la palabra del Señor. Amén. Así es de que en esta tarde yo le pido que usted disponga su corazón para que Dios hable a su vida. Usted disponga su corazón para que salga transformado, alterado, para que no salga como aquel que llegó, sino alguien que haya recibido de parte de Dios nueva directriz para poder llegar a un nivel espiritual mayor. Amén. Así de que en esta tarde ese es el único propósito. Dios ha hablado a lo largo de la historia a su pueblo con un único propósito, y ese es darse a conocer Él mismo. Por eso es de que en el Antiguo Testamento Dios no se reveló directamente en lo que era para el tiempo de gracia. Dio nociones de aquel que vendría, pero sin embargo a aquel pueblo le dio solamente las nociones de algo que estaba por venir. Pero a nosotros ya nos ha dejado su palabra escrita. Así es de que cuando en el libro de Efesios 2:20 su palabra declara y dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Así es de que usted y yo ya tenemos un modelo a seguir. Hay un fundamento que ya ha sido establecido de parte de Dios, y ese es a través de los apóstoles, a los cuales le fue revelado el Nuevo Testamento, y a los profetas, a través de los cuales Dios habló acerca de aquel que vendría a ser la piedra principal del ángulo, que era Jesucristo. Conectamos entonces el Nuevo Testamento en su revelación y el Antiguo Testamento en sus promesas, y miraremos que todo se cumple en el propósito de Dios, en el plan divino en Cristo Jesús, por lo cual entonces el apóstol Pablo dice ahí mismo en el libro de Efesios 1, sus versículos 9 y 10, que Dios entonces conectó todo en un mismo propósito, y ese es en Cristo, para que entonces se conectara la tierra y el cielo y hubiera paz entre ambos estilos. Amén. Así es de que en esta hora vamos a caminar bajo ese propósito, bajo ese elemento, bajo ese principio. Usted ha venido ciertamente porque quiere crecer en el espíritu. Todo aquel que se acerca a un lugar de bien es para ser mejor cada día. Yo sé que cada uno de nosotros se acerca a los lugares donde puede recibir determinada instrucción porque queremos ser mejores.
Nuestros hijos van a la escuela porque tratan de ser mejores dentro de una sociedad. Nosotros como hijos de Dios nos presentamos a un lugar para que Él nos hable, para que seamos cada vez mejores. No podemos mantenernos siempre bajo el mismo nivel. No podemos quedarnos bajo los mismos rudimentos. Así de que necesitamos cada vez ser alterados, ser transformados, caminar como la aurora de aumento en aumento. No podemos estancarnos. Como hijos de Dios ya no está el tiempo para quedarnos deambulando nada más como el pueblo de Israel. Tenemos que tener la perspectiva de hacia dónde vamos, quiénes somos en Dios y qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Amén. Así es de que en esta tarde vamos a ver destinados a triunfar. Destino es un lugar en el cual usted y yo llegaremos, algo que ya ha sido prefijado por parte de Dios. Pero hemos sido prefijados, predestinados de parte de Dios a un lugar específico, pero bajo un mismo propósito, y ese es triunfar. Los hijos de Dios no podemos perder, no podemos nosotros ser perdedores. De hecho, Dios en el principio no creó esclavos. Él creó aquellos que serían sus representantes, cabezas, aquellos que modelaran la presencia del Dios viviente. Por eso cuando en Génesis 1:26 habla de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, así de que Él lo creó con un mismo propósito, y ese es triunfar, porque nosotros no pregonamos a un Dios perdedor, nosotros no pregonamos a un Dios que pierde batallas, nosotros no pregonamos a un Dios que tiene ojos pero no ve, oídos pero no oye, boca pero no puede hablar. Pregonamos a un Dios vivo y verdadero, al cual dio sus promesas y cumplió proezas en el pueblo antiguo, mismas que se han mantenido hasta el día de hoy, para que en este tiempo presente y en el que está por venir, sus promesas, sus milagros, todo aquello que Él ha puesto a que ocurrirá, puesto que está establecido en su bendita palabra. Amén. Así es de que yo sé que usted ha venido con ese propósito. Déjeme decirle que ¿quiénes somos nosotros en Dios? Es la pregunta que a veces nos hacemos. Hay quienes dicen, y yo sé que es muy común escuchar eso en diferentes lugares, o tal vez a veces nosotros mismos nos hemos hecho esta pregunta: ¿quién soy yo en Dios? ¿Por qué si siendo hijo de Dios? ¿Por qué si siendo cristiano yo estoy pasando por esto o aquello? Y a veces cuestionamos a Dios y le decimos: Señor, ¿por qué si yo soy tu hijo tengo que vivir de una manera quizá más problemática que la anterior? Por eso hay quienes dicen: pero antes yo no tenía tanto problema como los que tengo hoy, ahora que he venido a los pies de Cristo. Pero déjeme decirle que cuando usted y yo declaramos en fe que Cristo viene a albergar a nuestro corazón y viene a ser parte de nuestra vida, nuestro altar, entonces en ese momento nosotros estamos firmando la guerra al campo espiritual. El hecho de venir a Cristo es una declaración de guerra. El hecho de venir a Cristo significa: diablo, yo andaba contigo y ciertamente no tenía problemas, puesto que no había en mí el entendimiento de ver aquello que yo hacía incorrectamente. Pero ahora que te dejo, yo vengo, vislumbro, veo desde un panorama diferente, veo desde el campo espiritual, y aquello que antes para mí era correcto, ahora es incorrecto, y entonces ya no quiero ser parte tuya, y entonces te declaro la guerra, puesto que no estoy contigo, sino ahora estoy en el reino de la paz, en el reino de la luz, en el príncipe que vino a dejar su vida en la cruz del Calvario para que yo fuese salvo, y entonces contigo no quiero nada, para que entonces comience el combate en el campo espiritual entre el mal y el bien. Amén. Eso es lo que nosotros hacemos cuando venimos a los pies de Cristo. En la declaración que usted y yo hacemos, ciertamente nosotros recibimos aquella llave del reino a través de Cristo Jesús, pero asimismo nosotros hacemos una declaración potencial de manera pública en el campo espiritual, en la que el diablo no se queda de brazos cruzados. Usted se dará cuenta cuando alguien viene a los pies de Cristo. Antes quizás no tenía los problemas que tenga ahora, porque antes caminaba en la ceguera del enemigo y no se daba cuenta que lo que hacía era incorrecto. Pero ahora los problemas están llegando. Por eso muchos dicen: no, ahora que ando en los caminos de Dios, ahora tanto problema, antes no me venía esto y ahora me viene. Pero ¿qué quería usted que hiciera al firmar la guerra? Guerra es un combate. Guerra significa no estar en paz en un lugar. Guerra significa hay conflicto, y por lo tanto yo me tengo que preparar. Pero por eso el apóstol Pablo dice: porque nuestra guerra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas que habitan en lugares celestes, y contra huestes de maldad. Amén. Por eso es de que yo quiero que usted en esta hora entienda que lo que el Señor viene a declarar a nuestras vidas es tan potencial para nosotros, porque nos empodera. Usted tiene que reconocer que nosotros hemos sido destinados de parte de Dios para triunfar, no para perder. La iglesia no tiene
de parte de Dios el final para perder. No, la palabra declara, Jesucristo mismo dijo, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, la iglesia tiene la autoridad, la iglesia tiene el poderío, la iglesia tiene de parte de Dios la presencia suya para entonces salir triunfantes en todo embate que venga a nuestras vidas. Amén. Así es de que, pero ¿quiénes somos nosotros en Dios? Porque es que nosotros hemos sido destinados a triunfar. ¿Cuál es lo que nos empodera? ¿Qué es lo que nos da la presencia para que usted y yo, siendo mortales, siendo humanos, que no podemos luchar contra huestes espirituales, puesto que no tenemos el poder en el campo suyo? Porque es que nosotros ahora somos empoderados. Porque ahora usted y yo caminamos con gran autoridad. Antes caminábamos pensando que era lo correcto, y aunque lo hacíamos quizá con la frente alta, pero ahora reconocemos que antes teníamos que caminar cabizbajos, puesto que nuestra mirada siempre estuvo al suelo. Ahora usted y yo nuestra mirada la alzamos. Ahora usted y yo miramos a lo alto, puesto que la palabra del Señor declara en el libro de Salmos de que nosotros hemos sido llamados, sí, porque como sabios alzamos nuestra mirada, puesto que de lo alto vendrá nuestro socorro. Por eso es de que en el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y para eso usted y yo tenemos que alzar nuestra mirada, puesto que nuestro Rey está en lo alto, esperando que usted y yo nos alcemos, para que entonces reconozcamos el poderío, su majestad sobre cada uno de los creados. Amén. Así es de que ¿quiénes somos nosotros en Dios? Déjeme decirle que a veces nosotros nos llamamos cristianos y decimos: sí, pertenezco a la iglesia de Cristo. Pero ¿de dónde surge ese principio? La palabra declara en el libro de Hechos que en la ciudad de Antioquía ciertamente habían diferentes corrientes doctrinarias, diferentes creencias, pero entre ellos entraron entonces los apóstoles. Y al ver al grupo de apóstoles dijeron: pero estos seguidores, ¿de quiénes son? ¿Cómo los vamos a nombrar? Puesto que hay que clasificarlos conforme a la fe que ellos profesen. Entonces dijeron: ellos son seguidores de Cristo, por lo cuanto serán llamados cristianos. Y muchos nos llamamos cristianos hasta el día de hoy, pero aún en nosotros no ha llegado el entendimiento. ¿Quiénes somos realmente en Cristo? ¿Quiénes somos realmente en aquel que nos llamó con un poder mayor para que seamos en Él hijos suyos? Amén. Así es de que déjeme decirle con este principio que usted y yo caminamos ciertamente bajo un mismo propósito. Hay un favor de parte de Dios para lo cual usted y yo hemos sido llamados. Y en la tierra, déjeme decirle que ciertamente hay dos linajes. Por eso la lectura que nosotros tuvimos dice: porque vosotros sois linaje escogido. Vamos a ver primeramente esta palabra, porque ciertamente hay dos linajes. Ciertamente hay dos principios de los cuales nosotros debemos reconocer que en Dios usted y yo ya tenemos ciertamente un propósito de vida. Pero ¿quiénes somos en Dios? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué es lo que Dios ya ha dispuesto para que usted y yo caminemos bajo ese mismo linaje? Vea usted qué es lo que dice en el libro de Hechos 17:26. Usted y yo caminamos ciertamente como mortales, caminamos como humanos, y hay un principio. Por eso es de que muchas personas dicen: nosotros todos somos hermanos. Somos hermanos, sí, biológicamente. Somos hermanos, puesto que procedemos de un mismo linaje sanguíneo. Venimos biológicamente de un solo lugar, pero ¿qué es lo que Dios ha establecido para nosotros? Vea usted qué es lo que dice en el libro de Hechos, en el capítulo 17 y su versículo 26, que dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amén. Así es de que dice que de una sangre ha sido hecho todo el linaje de los hombres. Una sola sangre. Nosotros hemos conocido ya la historia acerca de Adán. Y sabemos que Adán fue nuestro padre inicial. Sabemos que a través de Adán todo desciende, puesto que fue el principio que Dios estableció, a través del cual él iba a caminar con un propósito y un plan que ya había determinado. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos establecido hasta el día de hoy? Déjeme decirle que hay dos linajes, sí. Hay un linaje ciertamente en el campo biológico. Y en ese campo biológico, usted y yo ciertamente somos hermanos, puesto que descendemos directamente de Adán como principiante, como inicio. Cada uno de nosotros procede en la sangre ciertamente a través de aquel que vino a ser el instrumento a través del cual Satanás hizo caer a la creación que Dios había traído y puesto en la tierra. Pero hay dos linajes ciertamente en la tierra. ¿Por qué entonces habla Pablo de que la sangre ha venido para todo linaje
de todos los humanos, de todos los mortales, de todo lo creado. Entonces habrá otro linaje, porque hay un linaje espiritual. Hay un linaje biológico que fue el primero que se dio en el pueblo de Dios, y hay un linaje espiritual que es aquel de la promesa sobre la cual nosotros caminaríamos para que se cumpliera el propósito de Dios. ¿Cuáles son entonces esos dos linajes? ¿Por qué es que Dios ha descendido y ha puesto que hay un nuevo linaje para lo cual nosotros tenemos que caminar y tomar respuesta? ¿Qué es lo que nosotros somos en Dios? ¿Qué es lo que nosotros representamos acá en la tierra como suyos? ¿Qué es lo que usted y yo hemos sido llamados a hacer, puestos que hay un propósito en lo cual usted y yo debemos caminar? Porque hay un principio que ya ha sido establecido. Hay un principio, hay un linaje biológico. Hay uno de lo cual todos nosotros formamos parte. Y déjeme decirle que ciertamente usted y yo formamos parte, y por lo cual, si usted se da cuenta, la ciencia ha determinado precisamente 4 diferentes tipos de sangre: A y B y el 0. Pero cada uno de nosotros tiene un diferente tipo de sangre. ¿Por qué? Si antes nosotros éramos de un solo tipo de sangre, si veníamos de una sola sangre desde el principio de los tiempos, ¿por qué entonces nosotros ahora tenemos diferentes tipos de sangre? ¿Por qué es que la genética ha venido cada vez deteriorándose? ¿Por qué es que usted y yo ciertamente a través de nuestra herencia, a través de nuestros padres, los genes, nosotros ciertamente heredamos rasgos de nuestros padres? Porque usted salió como salió. ¿A quién se parece? ¿A su mamá, a su papá o a alguien del pasado? Déjeme decirle que Dios ha establecido en su patrón natural algo que para nosotros viene a ser descendencia. O sea, de manera biológica, nosotros como hijos puestos acá en la tierra, nosotros heredamos algo de nuestros antepasados. Pero en el campo biológico. Pero ¿cuál es entonces el principio en el campo espiritual? ¿Qué es lo que Dios entonces ya tiene establecido en el campo espiritual, sobre lo cual usted y yo debemos caminar? Vea usted, ¿por qué es que a través del primer linaje, por qué es que a través de la sangre usted y yo no tenemos ningún beneficio? Tenemos ciertamente el beneficio de vida, puesto que nosotros podemos seguir existiendo a causa de aquel principio que fue establecido desde el principio de la creación. Y por ello, usted y yo, como establecidos por Dios, venidos del linaje de la sangre de Adán, usted y yo todavía tenemos esa existencia. Pero sin embargo, en nosotros hay un patrón en el campo espiritual que debe romper el campo biológico y sumergirse en un campo espiritual mayor del que nosotros podemos entender. A veces nosotros decimos, no, Dios no es tan malo, porque Dios ha creado al hombre y lo ha creado con un propósito, pero Dios no puede ser tan malo para mandar al hombre al infierno a sufrir de manera eterna. Ciertamente Dios no es malo, ciertamente Dios no lo envía, ciertamente es el hombre mismo, puesto que hay libertad de decisión en el hombre. La palabra establece que hay libre albedrío de parte de Dios. Hay libertad de decisión, y en esa decisión que el hombre tome, es la decisión que toma, o caer ciertamente en el error, o caminar en obediencia conforme al propósito que Dios ha establecido para que nosotros caminemos. Amén. Así es de que el propósito de la iglesia es que se dé a conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es la razón de Dios para que usted y yo caminemos con ese mismo propósito. Por eso es de que el apóstol Pablo dice, porque la voluntad de Dios, el misterio de la voluntad de Dios está establecida en Cristo Jesús. O sea, todo ha sido conectado, todo ha sido unido desde la antigüedad hasta el presente y los tiempos que están por venir, porque todo está bajo un mismo principio. Por eso es que la palabra establece en el libro de Apocalipsis 19:10 y dice, porque el testimonio, la vida, el modelo, el ejemplo de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Todo aquello que fue establecido ya tuvo un principio, puesto que en Cristo Jesús vinieron a conectarse todas aquellas profecías que Dios había establecido en nosotros. Amén. Pero ¿cuál es el patrón que nosotros seguiremos? Si nosotros venimos a través de Adán, del campo biológico, a través de su sangre, ¿quiénes somos nosotros entonces en Dios? Vea usted qué es lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 15, y le leeré los versículos 21 al 23. Porque ciertamente, biológicamente, a través de Adán nosotros morimos. Pero hay algo que es vivificante, hay algo que nos da vida, y es lo que Pablo dice a través de esta escritura bíblica en Primera de Corintios capítulo 15 y sus versículos del 21 al 23, que la palabra dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. ¿Se da cuenta usted? A través de Adán ciertamente entró el pecado al mundo, y por él entró también la muerte, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Pero a través de uno, el segundo Adán, que es Cristo Jesús, entró también un espíritu vivificante, a través del cual todas las obras quedaron a un lado y somos revividos en Cristo Jesús por la gracia suya, no por obras. Por eso es de que Pablo dice en el mismo libro de Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Usted y yo hemos sido llamados ciertamente porque hay un tiempo establecido por Dios, hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de regalo, hay un tiempo de promesa que se ha cumplido, y bajo este tiempo de promesa usted y yo caminamos con todos aquellos principios que Dios ya estableció para que nosotros vengamos a ser sus representantes, conocedores del mensaje que Él ya había establecido para cada uno de nosotros. Amén. Así es de que ciertamente en nosotros hay un favor, déjeme decirle, porque nosotros, dice la lectura, que somos reyes y sacerdotes. Pero vea usted cuál es la profundidad de esa promesa de Dios. La palabra establece que usted y yo somos reyes y sacerdotes, pero vamos a ver más adelante por qué es que la palabra establece eso para nosotros. Cómo nosotros hemos abrazado esa promesa, cómo nosotros no somos conscientes de quizá que es un rey, quizá que es un sacerdote. Pero déjeme decirle que en el tiempo antiguo ciertamente cada uno de aquellos que eran cabeza de hogar eran los sacerdotes de su casa. Si usted se da cuenta, desde el principio, antes que la ley de Moisés saliera, todo aquel que era el jefe de hogar era el sacerdote de la casa. Sacerdote significa representante. Sacerdote significa que ellos delante de Dios eran los responsables de entregar lo que habían hecho en sus casas. O sea, sus hogares, sus familias dependían de la instrucción espiritual que el sacerdote trajera a su casa. Pero cuando la ley de Moisés fue declarada, entonces Dios vino a establecer su ley. Déjeme decirle que cuando esa ley vino a establecerse, entonces Dios formó a aquellos representantes entre el pueblo y él. Por eso es de que un profeta en el Antiguo Testamento era un vocero, era la voz de Dios traída a través de un hombre. Pero un sacerdote era un representante delante de Dios. Eso es lo que somos. Delante del Dios viviente, usted y yo somos representantes de algo que está detrás de nosotros. Por eso es de que cuando la ley surge, déjeme decirle que salió de la tribu de Leví, salió entonces el sacerdocio. Si usted se da cuenta, Aarón fue el primer sumo sacerdote que Dios estableció, y Dios lo estableció, no el hombre. Fue Dios poniéndolo, puesto que había conocido el corazón de Aarón, y era Aarón con sus 4 hijos aquellos que formaban el sacerdocio. Cuando usted se da cuenta, Aarón fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Dios, y aquellos 4 hijos suyos fueron los sacerdotes que eran aquellos que ministraban en el templo. O sea, nunca Dios estableció a todos sacerdotes. Dios estableció a determinadas personas como representantes de su pueblo. Por eso era que el trabajo de los sacerdotes, déjeme decirle, que era representar al pueblo delante de Dios para perdón de pecados. Por eso la palabra establece que los sacerdotes llegaban, representaban al pueblo delante de Dios con aquellos holocaustos, sacrificios, con aquellas entregas en la mañana y en la tarde para que Dios perdonara sus pecados. Amén. Así es de que todos aquellos no fueron sacerdotes, puesto que Dios buscaba sacerdotes conforme a su llamado. Pero vea usted, esa es la importancia que usted y yo tenemos que tomar. Hay conciencia en nosotros de quiénes somos. Hay entendimiento en nosotros que hemos nacido en un tiempo de regalo, en un tiempo de gracia. Por eso la palabra establece que nosotros no necesitamos ninguna carta de representación. Nosotros, la palabra establece que hemos sido puestos como reyes y sacerdotes de este nuevo pacto. La palabra establece que somos sacerdotes de este nuevo pacto en Cristo Jesús. O sea, cada uno de los llamados en Cristo, cada uno de aquellos creyentes que reciben a Cristo en su corazón, déjeme decirle que cada uno de nosotros venimos a ser entonces de parte de Dios representantes. Pero ¿qué significa en nosotros el sacerdocio? A veces nosotros pensamos que caminar en Dios es nada más pasar y reconocer nada más lo que habla aquel que está frente a nosotros. Pero déjeme decirle que delante de los ojos de Dios, usted y yo tenemos un privilegio mayor. Haber sido llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios es un tan grande privilegio.
¿Cuántos en el Antiguo Testamento perecieron puesto que no llegaron a cumplir la voluntad de Dios? ¿Cuántos en este tiempo no tienen el privilegio en Dios de ser llamados con ese propósito? Usted y yo hemos sido puestos como representantes de Dios. Usted y yo hemos sido puestos como reyes y sacerdotes acá en la tierra. Si nosotros nos damos cuenta de qué tan grande privilegio es para un mortal servir a aquel que lo creó, usted entendería que si quiera mirar a los ojos de Dios, es un gran privilegio llegar a la presencia de Dios, acercarse a sus cámaras de amor a través de la oración, a través del tiempo de intimidad que usted y yo presentamos. Déjeme decirle que es un tan grande privilegio que no todos lo tienen. Hay algunos que están desahuciados en este tiempo. Hay algunos que quizá murieron incluso hoy en la mañana y ya no tienen la oportunidad que usted y yo tenemos. Pero vea qué tan grande privilegio es llegar a la presencia de Dios. Qué tan grande privilegio es reconocer que usted y yo somos llamados ciertamente con un propósito. Pero ese propósito, déjeme decirle, que es llegar directamente a la presencia del Dios viviente. Por eso a veces nosotros nos quedamos a la distancia. A veces nosotros somos como los niños. Los niños dicen, no, los aviones son chiquitos, puesto que cuando se ven a la distancia se ven bien pequeños. Pero nosotros hemos sido llamados para estar frente a ese avión y reconocer el tamaño de ese avión que es grande. O sea, el Dios al que nosotros profesamos, déjeme decirle que no es un Dios al que usted vaya a ver a la distancia. Es un Dios en el cual usted se tiene que presentar, reconocer su majestad, reconocer su grandeza, reconocer aquel que hizo los cielos, la tierra, todo lo existente, reconocer aquel que el salmista dijo, porque los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Reconocer a aquel Dios que la palabra establece, que su trono está sentado en el tercer cielo y que la tierra es el estado de sus pies. A eso nosotros hemos sido llamados. Dele un aplauso al Todopoderoso en esta hora. Nosotros como pueblo de Dios debemos reconocer, nosotros somos privilegiados. Si nosotros por un momento pensásemos quiénes somos en Dios, no somos una religión, nosotros no somos un grupo religioso extremista, no somos parte de la religiosidad que habla solamente de conceptos o de principios internos de los lugares donde se congregan. No, nosotros hemos sido llamados a ser una parte específica de un grupo que Dios ya había establecido desde antes de la fundación del mundo, que había predestinado, que había puesto en lugares celestiales en la presencia del Dios viviente a través de Cristo Jesús. Y bajo ese principio usted y yo debemos reconocer que como mortales ciertamente estamos acá sobre la faz de la tierra. Como mortales nosotros asistimos a los lugares donde Dios nos convoca, pero como mortales nosotros hacemos lo de mortales. Pero como espirituales, Jesucristo dijo a aquellos que le preguntaron, ¿darás tú el tributo al César? Mas Jesucristo le dijo, das pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oh, yo vengo a hablar en esta hora a esta iglesia. Si nosotros pensamos que todo principio queda dentro de la carne, déjeme decirle que hemos estado errando al banco. Porque nosotros hemos sido llamados como personas a establecer un principio natural, pero en el campo espiritual nosotros hemos sido llamados de parte de Dios a establecer un principio espiritual, de lo cual el hombre natural tiene que discernir, de lo cual el hombre natural tiene que trascender, de lo cual el hombre natural tiene que subir y reconocer que en las alturas naturales no se puede vivir en el campo que Dios quiere, sino tiene que trascender y llegar al campo espiritual del cual Dios establece que dentro de él las moradas que ha preparado para nosotros, usted y yo tenemos que establecernos en aquel lugar donde él ya ha predispuesto para cada uno de nosotros. Amén. Pero ¿quiénes somos en Cristo? Déjeme decirle que nosotros ya no somos para quedarnos en un lugar distante. En el Antiguo Testamento, ciertamente, en el lugar de reunión, en el tabernáculo, ciertamente habían 3 lugares en los cuales había selección de personas. Ciertamente estaban los atrios, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Pero en cada uno de ellos había clasificación, de lo cual Cristo vino a romper. Ciertamente en el tabernáculo de reunión en el principio estaban los atrios y ahí todo mundo tenía derecho, porque era el parqueo del lugar. En ese lugar todos podían llegar. Pero después de los atrios, déjeme decirle que estaba el lugar santo. Al lugar santo tenían acceso solo los sacerdotes, los convocados, los llamados de parte de Dios con ese propósito. Pero había un lugar más privilegiado y en eso usted y yo hemos sido puestos, déjeme decirle. Estaba después del lugar santo el lugar santísimo, del cual declara Mateo de que cuando Cristo murió, dice la palabra en Mateo 27:51, y he aquí,
El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En usted y en mí el velo ya fue roto. Ya no hay lugar santo que divida el lugar santísimo. El velo, la palabra establece en este mismo libro de Mateo 27:51, que en la misma muerte, que en el momento mismo, que en el momento en el que la tierra tuvo que entregar cuentas por sus pecados, a través de la llevada de Cristo a la presencia del Dios viviente, en ese momento la palabra establece que Dios entonces cumplió su promesa, porque aquello que era para el Antiguo Testamento, aquello que dividía el lugar de entendimiento para el lugar revelativo al sacerdote, al sumo sacerdote, en nosotros vino a través de Cristo Jesús a hacer una promesa ya entregada, y usted y yo ahora solo tenemos que abrazarla. Usted y yo solo tenemos que tomarla, porque aquellas promesas que le fueron establecidas al Antiguo Testamento, en usted y en mí se vienen a cumplir. Con esto quiero decirle que el dicho que muchos dicen, no, nosotros no tenemos la vida comprada, déjeme decirle que en Cristo Jesús la palabra establece que usted y yo hemos sido comprados, que usted y yo hemos sido redimidos, que usted y yo hemos sido establecidos en lugares altos juntamente en la presencia de Cristo a causa de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Esa es la posición nuestra. Por eso es de que aquellos que se quedaban en los atrios eran aquellos que no tenían acceso al lugar santo. Llegaban solamente aquellos que habían sido convocados por Dios como sacerdotes. Pero vea usted el privilegio que usted y yo tenemos. Usted y yo tenemos el privilegio que antes tuvo solamente el sacerdote Aarón. Llegar a la presencia del Dios viviente, llegar al lugar santísimo, era aquello que solamente el sumo sacerdote tenía ese derecho. Y solamente una vez al año, solamente en el día de la expiación, solamente en el día en el que la palabra establece que el sumo sacerdote se presentaba al lugar santísimo para pedir a Dios perdón por los pecados del pueblo. Pero la palabra establece que si el sumo sacerdote no estaba en la condición santa en la que tenía que presentarse, entonces el sumo sacerdote moría, ya no salía, y para el siguiente año había que presentar a otro sacerdote mortal, puesto que aquel había dejado de existir. Yo quiero decirle en esta hora que aquel que entró en ese tiempo como sumo sacerdote representando al pueblo, eso es usted y yo, cuando el velo fue rasgado, y a través de ese velo rasgado usted ya no tiene que quedarse en los atrios, ya no tiene que quedarse en el parqueo, ya no tiene que quedarse en el lugar donde todos se quedan, sino que ahora usted y yo hemos sido llamados a ser parte del lugar santísimo, en el cual la presencia del Dios viviente nos está esperando a usted y a mí los 7 días y las 24 horas. Amén. Vea usted qué tan grande privilegio es el hecho de reconocer quiénes somos en Cristo. Nos quedamos a veces solo pregonando y quizá jugando en la iglesia, quizá tocando cosas que vienen a interrumpir, quizá llamando la atención de otros que lo que hacen, lo que menos hacen es poner atención a lo que Dios está hablando a sus vidas. Pero en esta hora déjeme decirle quiénes somos nosotros en Dios, quiénes somos y por qué hemos sido llamados en Cristo Jesús, para nosotros poder llegar entonces y reconocer nuestra posición en Él. ¿Quiénes somos? Si hemos sido llamados para triunfar, si hemos sido llamados para que usted y yo seamos triunfantes en la vida, seamos triunfantes en todo lo que hagamos. Yo no vengo a hablar en esta hora de un evangelio de prosperidad, no, porque la prosperidad, déjeme decirle que no es el hecho de tener cantidades de propiedades o cantidades de dinero en un banco, no. La palabra y el concepto, la definición de lo que es prosperidad es tener éxito en todo lo que usted y yo nos emprendamos. Prosperidad significa éxito, pero no significa una numeración que pueda robar su mente y su corazón para separarlo del corazón de Dios. Por eso es de que en esta hora entendamos, amado pueblo, que hemos sido llamados ciertamente porque tenemos un lugar especial, privilegiado, preferencial dentro del llamado de Dios. ¿Quiénes somos en Dios? ¿A qué hemos sido nosotros llamados? ¿Habremos nada más sido llamados de parte de Dios para ser parte de un grupo llamado iglesia o asamblea? ¿O será que en nosotros hay un propósito más profundo que nosotros debemos entender? ¿Quiénes somos y dónde estamos ya en Dios? Para saber cuál es el propósito para el cual usted y yo hemos sido llamados con ese favor. Dice la lectura que nosotros tuvimos en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, y sus versículos 9 y 10. Dice que somos linaje escogido. Somos linaje escogido. Cada uno de nosotros tiene un lugar de precedencia. Cada uno de nosotros tiene un patrón de donde vino su linaje, de donde fue establecido. Nosotros hemos oído del árbol genealógico.
Y a veces decimos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y nos retrocedemos, nos remontamos al tiempo pasado. Porque déjeme decirle que linaje significa eso. Linaje significa un diseño del cual nosotros venimos. Por eso nosotros somos un linaje, una línea metódicamente preparada de parte de Dios. Déjeme decirle que desde el principio de los tiempos, ciertamente la palabra establece en Génesis que Caín mató a Abel. Pero por reemplazo de Abel dice que vino Set. Y a través de Set, Dios siguió el linaje para llegar hasta Jesucristo mismo del trono de David. Así es que nosotros hemos sido llamados en un linaje que ha sido metódicamente escogido. Nosotros no venimos al azar como cuando uno llega y dice no, a lo que caiga, no. Nosotros hemos sido en Cristo escogidos directamente de una dirección específicamente de parte de Dios establecida. Nosotros somos de una línea de la cual en el Espíritu tenemos genealogía que es Cristo mismo desde el principio de la historia. Desde Set ya nosotros habíamos sido establecidos que llegaría Cristo y con ello llegaría Abraham, aquel de la promesa que recibió en el pacto que Dios le estableció y le dijo, porque por ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dijo solamente el pueblo hebreo, y en la familia de la tierra, déjeme decirle que usted y yo estábamos establecidos dentro del propósito de Dios. Amén. Nosotros somos linaje escogido. Escogido es algo clasificado, es algo seleccionado, es algo que no es tomado al azar. Una selección de cualquier país en cualquier deporte, sus miembros son escogidos, seleccionados para sacar lo mejor del lugar como representante. Si usted se da cuenta y medita por un momento, entenderá que la línea de donde nosotros venimos ha sido metódicamente buscada. Usted y yo estábamos ciertamente caminando sin dirección. Sin embargo, Dios metió su mano en el lodo cenagoso, lo llamó por nombre a cada uno de nosotros y al escuchar nuestro nombre comenzamos a ser clasificados, seleccionados de parte de Dios y hemos sido escogidos bajo un linaje que Dios ya había preparado de antemano. Amén. Por eso nosotros somos linaje escogido, déjeme decirle. Por eso de que dentro del linaje escogido, nosotros déjeme decirle que venimos de parte de Jesús. Hemos sido ese linaje de parte de Jesús con un propósito, pero hemos sido seleccionados bajo ese mismo principio. Por eso es que Israel, déjeme decirle que al principio de los tiempos fue llamado como modelo. Si usted se da cuenta en el Antiguo Testamento, Israel no fue llamado solo por llamarse. Israel ciertamente su Dios era Jehová, pero a través de su Dios ellos tenían que modelar y ser ejemplo para todos los países paganos, para todas las naciones paganas. ¿Quiénes somos entonces nosotros como iglesia? ¿Cuál es nuestra como representantes suyos que somos? ¿Cuál es nuestra función acá en la tierra? Si Israel fue llamado como pueblo escogido de Dios para anunciar las proezas, los milagros, todo lo que Dios había hecho en el desierto, todo lo que Dios había hecho en el Sinaí, todo lo que Dios había hecho al introducirlos en la tierra prometida, si Él entonces era aquel que debía anunciar, aquel Dios de poder que los había sacado de ese lugar con grandes proezas, ¿quiénes somos nosotros entonces la iglesia? Sacando al campo espiritual terrenal del Antiguo Testamento y trayendo ahora a una promesa en la cual usted y yo somos ensamblados. Amén. Nosotros somos llamados ciertamente como iglesia, pero para ser llamados a un propósito especial. Nosotros somos llamados ciertamente linaje escogido, real sacerdocio. ¿Quiere usted ser de la realeza? La única manera solamente es venir a Cristo. La única manera para depender del rey es venir a través de Cristo a ser parte de la realeza. Dice que somos real sacerdocio. ¿Qué es un sacerdocio? Un sacerdocio es un representante. Un sacerdocio es alguien que modela a Dios. Un sacerdocio es alguien que ministra el nombre de Dios como su representante. Hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Real sacerdocio, por eso dice el apóstol Pedro, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Si usted se da cuenta, a lo largo de la tierra hay una nación en el campo espiritual que el mundo no puede ver. No estoy hablando de un país en específico, estoy hablando en el campo espiritual de una nación, de una cantidad de hijos de Dios, de una cantidad de hermanos de Cristo, de una cantidad de hermanos en Cristo que nosotros tenemos, que a lo largo de la tierra formamos una nación, un gran grupo para lo cual nosotros hemos sido precisamente separados con el propósito de Dios. Nación santa, pueblo escogido,
Un pueblo es un grupo de personas que ha sido llamado y convocado con un propósito específico. Un pueblo escogido, un pueblo que no ha llegado al azar, un pueblo que no ha llegado solo por llegar, un pueblo que ha sido seleccionado, un pueblo que ha sido llamado, un pueblo que ha sido clasificado con un propósito especial, y eso es representar a Dios acá en la tierra. Amén. Un pueblo escogido por Dios, un pueblo adquirido por Dios. Y eso es lo que somos nosotros. Pero si usted se da cuenta, esos 4 elementos le fueron dados al pueblo antiguo. Dios lo llamó que era un linaje, ciertamente porque eran hijos suyos. Eran un linaje escogido, eran una nación santa, eran un real sacerdocio, puesto que Él era el rey de ellos, y ellos tenían representantes delante de Dios. Y había en ellos también como pueblo adquirido, puesto que Dios lo había escogido con un propósito. Pero eso es lo vislumbrante de esta palabra, que el apóstol Pedro no se queda nada más con aquellos modelos que Dios buscó en el Antiguo Testamento, porque ahora le está hablando a la iglesia. Ahora le está diciendo a cada uno de los mortales, a cada uno de los gentiles, a cada uno de aquellos que no éramos pueblo, a cada uno de aquellos que no teníamos la misericordia de Dios. Pero dice el versículo 10 que nosotros no éramos pueblo antes, puesto que la palabra establece en el libro de Juan 1:11, hablando de Jesucristo: a lo suyo vino, a Israel, mas los suyos no le recibieron el ministerio que les traía. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel ministerio que Dios había enviado a aquellos escogidos, al pueblo que Él había escogido desde la antigüedad, puesto que no lo recibieron, entonces a todos los que le recibieron, a usted y a mí, nos dio potestad, poder, llamado de ser hijos de Dios. Eso es lo vislumbrante que Dios declara en esta palabra. Y el apóstol Pedro dice: aquello que fue antes, que fue establecido para el pueblo escogido, ahora vosotros habéis venido a ser pueblo de Dios. Y en vosotros aquellos 4 calificativos, ahora como iglesia vosotros venís entonces a recibirlo. No éramos pueblo, ciertamente, ni tampoco en nosotros había misericordia de Dios, dice en el versículo 10. Pero ahora en Cristo Jesús, déjeme decirle que la palabra declara que en el pacto de la sangre de Cristo, en el 8º pacto que Dios ha declarado, y que es el único en el cual la iglesia entra a través de ese nuevo pacto en la sangre, usted y yo venimos a ser entonces para Dios reyes y sacerdotes con un propósito especial. Amén. Ese es el gran privilegio que tiene la iglesia. Ya nosotros como reyes y sacerdotes no tenemos que entregar ciertamente holocaustos o sacrificios como lo hicieron en el Antiguo Testamento, en la mañana y en la tarde, de animales que había que matar. Ahora usted y yo, la palabra declara que tenemos que presentarnos como el sacrificio vivo que somos. El apóstol Pablo se les presenta a los romanos, y en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y el versículo 1, Pablo establece un patrón que es el que usted y yo debemos abrazar, puesto que en ese patrón usted y yo ya habíamos sido establecidos. Y el apóstol Pablo les dice a los romanos: os ruego, hermanos, por la misericordia de nuestro Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Aquel sacerdocio quedó en el Antiguo Testamento. Ahora usted y yo somos el altar de Dios. Aquel lugar donde Dios se presentaba, en el tabernáculo donde la presencia de Dios se manifestaba, ahora déjeme decirle que usted y yo somos el tabernáculo que Dios ha establecido para que entonces venga a morar a nosotros el favor de Dios. La palabra establece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 y los versículos 9 y 10, ya para terminar, que usted y yo hemos sido llamados no a quedarnos en los atrios, no a quedarnos en el lugar santo, no a quedarnos nada más con una prédica, sino a quedarnos con el Espíritu de Dios dentro de nosotros para ser transformados. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, ya para terminar, en sus versículos 9 y 10, la palabra dice, hablando acerca de la adoración que habrá en el cielo cuando el Cordero toma el libro que está establecido con los 7 sellos. Dice así en Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban
un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Usted y yo no hemos sido llamados a ser esclavos. Usted y yo hemos sido llamados a ser reyes. Usted y yo hemos sido delegados de parte de Dios para que con su autoridad usted declare en el campo espiritual aquel Dios vivo que lo mandó llamar a usted, aquel Dios que puso en usted el poder para sucumbir a través del poder de Dios declarado en el campo espiritual. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Somos reyes con autoridad de Dios, sacerdotes como representantes de la iglesia. Pero Pedro establece una verdad, una nota de la cual no hemos tomado conciencia. Dice: porque sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Pero para qué? ¿Para que nos quedemos sentados? ¿Para que solo oigamos de Cristo y sigamos nuestro camino? Dice: para que anunciéis, para que proclaméis, para que evangelicéis, para que llevéis la palabra del Señor, para que anunciéis las virtudes, los regalos, las grandezas de nuestro Dios, las proezas suyas, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, así como estábamos en nuestra condición pecaminosa, ciega, aquella condición de muerte en la cual nosotros vivíamos, puesto que éramos parte de nuestra sangre del linaje de Adán, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, porque no fue usted el que se presentó por su cuenta. Él nos llamó a usted y a mí. El que os llamó de las tinieblas, del lugar de ignorancia, a su luz admirable. ¿Cuántos hemos proclamado eso? ¿Cuántos hemos reconocido que caminábamos en un lugar de tormento, de perdición, que estábamos destinados a una presencia sin Dios, eternamente en castigo? Pero ahora, por su gracia, usted y yo hemos sido llamados en el nombre de Cristo a ser parte suya. Termino con esta reflexión. Por un pueblo muy famoso pasaba un gran rey. Había un pordiosero en ese lugar. Cuando vio que el rey venía, dijo: pediré al rey una ayuda, y yo sé que me la dará, porque no se avergonzará delante de los demás. Cuando el rey pasaba, aquel mendigo pordiosero le dijo: mi señor, deme una ayuda. El rey dio la bolsa que él portaba en su hombro y le dijo: ¿qué tienes en tu bolsa? Dame de lo que tienes dentro de tu bolsa. Aquel hombre sacó un arroz de su bolsa y se la entregó al rey. Por ese arroz, el rey se metió la mano a la bolsa y le dio una moneda de oro. Aquel dijo: si le doy más, me dará más. Y le dijo: rey, tengo también dentro una manzana. Pero el rey le dijo: no, te pedí lo que tenías y tu voluntad fue entregarme un arroz. Todo lo que nosotros le entreguemos a Dios nos será retribuido. Todo lo que usted le dé a Dios, Dios se lo devolverá en bendición. Todo lo que usted haga por Dios, déjeme decirle que la palabra me permite que no mienta, que usted también recibirá las bendiciones de Dios. La palabra establece y dice: probadme en esto, que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Y él habla de obediencia a su pueblo. Queremos ser obedientes, queremos recibir los regalos de Dios, queremos pregonar que como cristianos somos bendecidos, o como testimonio recibiremos del Dios viviente cada una de sus bendiciones. Amén. Quiero invitarle, amado pueblo, en esta hora a que se ponga de pie.